a Mateo capítulo 16. Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 27. Vamos a dar lectura a este pasaje, amados hermanos, donde ya también por la gracia del Señor la semana pasada, hace 2 semanas, hemos hablado los versículos anteriores, que hemos visto en la pregunta que nuestro Señor Jesucristo les hace a sus discípulos. ¿Quiénes dicen que son los hombres que soy yo? Y directamente también les pregunta el Señor a sus discípulos, dice, ¿quién dicen que soy yo? Y ya sabemos la respuesta de Pedro. Y este día, amados hermanos, estaremos meditando en los 3 primeros versículos que vamos a dar lectura, que va a ser el 21, el 22, el 23, en esa porción. Y la próxima predicación, si Dios nos permite, amados hermanos, estaremos viendo los 4 siguientes versículos. Comenzaremos haciéndonos una pregunta, y al finalizar, amados hermanos, al finalizar de esta predica y la siguiente, nos vamos a contestar cada uno de nosotros. En el mundo donde vivimos, amados hermanos, siempre hay dichos, las cuales nosotros en algún momento también le hemos pronunciado. Por ejemplo, podemos decir, lo que no mata, engorda. Ese es un dicho. Ahora, ¿qué es un dicho? Un dicho, amados hermanos, es el conjunto de palabras que no coinciden con el sentido literal de las mismas. Es decir, suponiendo que yo diga, yo soy Antonio, ¿qué lo estoy queriendo decir? No coincide con lo que yo soy. Yo soy Ricardo. Yo soy Ricardo. Y si yo digo que soy Ricardo, entonces, ¿qué es eso? Una afirmación, porque estoy afirmando que yo soy Ricardo. Y ustedes saben que soy Ricardo. Entonces, una afirmación, amados hermanos, es una expresión que indica lo que es algo cierto. Y ahora, ¿y por qué les digo esto? No sé si hasta el momento están entendiendo esa diferencia que hay entre un dicho y una afirmación. Voy a volver a repetir, ¿qué es un dicho? Un dicho, amados hermanos, es un conjunto de palabras que no coinciden con el sentido literal de las mismas. Y una afirmación es una expresión que indica que algo es cierto. Habiendo visto esta diferencia, amados hermanos, voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes dicen, cuando todos nosotros decimos, yo soy cristiano, ¿es un dicho o es una afirmación? Y con la ayuda del Señor, no se apresúrense a contestar. Vamos a ver a la luz de las Escrituras si lo que ustedes dicen, yo soy cristiano, ¿es un dicho o es una afirmación? No se apresúrense, hermanos. En esta predicación y en la próxima vamos a ver. Y al término de esas 2 predicaciones nos vamos a contestar cada uno de nosotros qué es lo que decimos, yo soy cristiano, ¿es un dicho o es una afirmación? Leamos, por favor, amados hermanos, a San Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 27. La bendita palabra del Señor dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el
que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor bendiga su palabra. Si pudiéramos resumir o sintetizar, amados hermanos, en una frase este pasaje, sería que sin la cruz no hay cristianismo. Sin la cruz no hay cristianismo. Entonces, hermanos, en este día quiero que las Escrituras, amados hermanos, nos demuestren que sin la cruz no hay cristianismo y sin la cruz no hay salvación. Porque sin la cruz hubiera sido imposible redimirnos, y en la próxima predicación también veremos lo mismo, que sin la cruz no hay cristianismo, que es imposible sin la cruz que haya cristianismo. Y es imposible también seguir a Cristo sin la cruz. En ambas predicaciones, dos cosas nos guiarán, amados hermanos. En esta primeramente veremos la necesidad de la cruz de Cristo y también veremos la necedad de oponerse a la cruz de Cristo. En la otra predicación nos guiará igualmente, hermanos, la necesidad de la cruz en el creyente y la necedad de oponerse la cruz del creyente. Esas dos nos estaremos contestando durante estas dos predicaciones, hermanos, si el Señor nos permite. Comencemos entonces en este día que sin la cruz no hay cristianismo, porque sin la cruz hubiera sido entonces imposible que nosotros seamos redimidos. Leamos nuevamente Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué había acontecido? El texto nos dice, desde entonces, ¿qué había pasado? Desde que Jesús, como les dije, les había preguntado a sus discípulos que quién dicen ellos que yo soy. Y también les preguntas a ellos directamente, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? A esta pregunta hemos tratado en la anterior predicación y dijimos que es una pregunta que es muy importante, es lo más importante que uno puede plantear al ser humano. Que respondiera incorrectamente a esa pregunta significaba ¿qué? Muerte. Y que respondiera a esa pregunta una respuesta correcta significa vida y paz. Pedro respondió acertadamente, correctamente. Y el Señor Jesús le dice, no es por tu capacidad, no es por tu capacidad. Eso no ha salido porque quizás alguien te lo enseñó, sino dice porque Dios le había placido revelarse. No estaba en las capacidades entonces del hombre conocer quién es Jesús. Eso hemos visto en la anterior predicación. Así que ellos se dan cuenta que aquel que tenía frente a él, ¿quién era? El Mesías. ¿Pero quién? Dios le agradó revelarse a sus hijos. Dios le agradó. Ellos vieron que era el Mesías. Ellos eran, sus apóstoles eran del pueblo de judío. Y también sabían, según las Escrituras, que se había prometido el Mesías que iba a venir en algún momento. Justo en la lectura que hemos visto, Juan el Bautista que vino a preparar el camino de Cristo y vino. Y ahora, ¿qué va a pasar? Por eso dice la Escritura, ¿no? Desde entonces, porque ya ellos sabían que frente de ellos estaba el Mesías, ahora ellos deben saber por qué el Mesías había venido. ¿Por qué había venido el Mesías? Y ellos se preguntaban. Ahora ellos deben saber entonces por qué el Mesías había venido y qué significaba que ellos iban a ser sus discípulos. Y eso es lo mismo es para nosotros, hermanos.
Tenemos que saber por qué vino Jesús, por qué era necesario que viniera el Mesías. Y ahora que somos sus discípulos, ¿por qué es necesario seguirle? ¿Qué implica seguirle? ¿Qué cuesta seguirle? Porque si queremos que nuestra profesión de fe no sea un dicho, sino una afirmación, amados hermanos, entonces nosotros debemos saber por qué murió Jesús y qué significa cuando nosotros decimos, yo soy cristiano. No debe quedar tus palabras cuando tú dices, yo soy cristiano, en un dicho. Si solo queda en un dicho, es porque la luz del Evangelio no te ha resplandecido. Comencemos entonces con la necesidad de la cruz. Y para ver ello, amados hermanos, voy a hacer 3 preguntas que nos vamos a responder a la luz de las Escrituras. ¿Por qué era necesario que Jesús sufriera y muriera en la cruz? La segunda pregunta, ¿estaba Dios obligado a enviar a su Hijo a morir en la cruz? Y la tercera, ¿era necesario que fuera de esa manera o había otra manera de redimirnos? Esas 3 preguntas nos vamos a responder a la luz de las Escrituras, hermanos. Vamos a responder estas 3 preguntas de acuerdo a la Escritura. Lo primero es que, lo importante, ver que Jesús mismo dice que era necesario. Necesario. Por eso desde el versículo 21, ¿no? Él dice, desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Es evidente que el Señor estaba declarando lo que iba a padecer, que era necesario. Para ello había venido el Señor. Jesús le dice que es necesario. Con eso ya nos va dando luz, amados hermanos. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué era necesario? ¿Por qué? Era necesario, primeramente, porque las Escrituras tenían que cumplirse. Porque todo el Antiguo Testamento se estaba revelando desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que cada vez repetimos. Que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza y la simiente del enemigo iba a herirla en el camino. Y eso apuntaba la cruz, amados hermanos. Se tenía que cumplir, y por supuesto que se cumplió. Las Escrituras tenían que cumplirse y se cumplieron, hermanos. Pero la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué era necesario? Y la respuesta se encuentra también en la Biblia. Y es básicamente, son 2. Es por la naturaleza del pecado y sus consecuencias, y también por el carácter santo de Dios. El pecado, ¿qué es, hermanos? Es hacer todo lo contrario a Dios. Es ofenderlo. El pecado es ir en contra de Dios mismo. Y el carácter de Dios es un carácter santo y justo. Es decir, Él no tiene nada que ver con el pecado. No puede tolerar ni el más mínimo pecado, hermanos. No lo puede tolerar ni el más mínimo. No lo puede tolerar, hermano. Su carácter se lo impide. No puede tolerar. No tiene nada que ver con el pecado, pero su carácter es justo, santo. Él es justo, por lo tanto, tiene que castigar todo pecado, aun sea el más mínimo. El carácter de Dios es santo y justo. No creo, hermanos, que estamos aquí todos. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, no creo que sean capaces de decirme que no hemos pecado, que no somos pecadores. Y si se responden que sí han pecado, entonces tienen que saber por qué vino Jesús. Si saben que han pecado, tienen que saber por qué vino Jesús. Porque era necesario que Él muriera. Y saber qué es el hombre también. ¿Y por qué necesita el hombre? ¿O por qué necesita de Cristo? Que Cristo muriera en la cruz. Efesios capítulo 2, versículo 3. Voy a leer en 2 versiones. Primero de Reina Valera 1, 1960. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3, de Nueva Versión Internacional, dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pablo les está hablando a los cristianos de Éfeso y les dice: en ese tiempo, en el otro tiempo, es decir, ustedes en ese momento no habían creído, no habían puesto su fe en Cristo, en ese tiempo eran igual que todos. Pablo está poniendo en esos dichos, en esas palabras, a todo el mundo, desde Adán hasta el último hombre, amados hermanos. Eso implica que todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. O sea, necesita de Cristo, necesita de un Salvador. Éramos pecadores. Al ser pecadores, entonces éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Necesitábamos de alguien que nos reconcilie con el Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 21 de la Nueva Versión Internacional dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Éramos enemigos de Dios. El que en estos momentos no ha puesto su confianza en Cristo, ten en cuenta que eres enemigo de Dios. Entonces volvemos a lo mismo. Les dice Pablo a los colosenses: en otro tiempo ustedes, cuando aún no eran creyentes, cuando aún no eran cristianos, cuando aún no habían depositado su fe en Cristo, ¿qué eran? Eran enemigos de Dios. Esto es contrario al concepto que la gente de hoy en día piensa, amados hermanos. La gente cree cuando muera que se va a ir al cielo. Muchos dicen: no, nos iremos al cielo. Muchos, cuando pase todo esto, estaremos en el cielo, ahí le preguntaremos todo lo que queramos a Dios. Vamos a ver si ellos van a ir al cielo y si podrán preguntarle a Dios. No, hermanos. ¿Y de dónde saca todo esto que van a ir al cielo los hombres? ¿Por qué? Porque hasta aún la luz del Evangelio no se les ha resplandecido en sus vidas. A ver, dile a alguien que Dios es tu enemigo. ¿Y qué te van a responder? ¿Cómo que Dios va a ser mi enemigo? ¿De qué estás hablando? Dios es mi amigo. No, estás mal. Ese es el pensamiento del hombre sin Cristo, amados hermanos. No pueden creer que Dios está enemistado con nosotros a causa de nuestro pecado. Que Dios está irado todos los días, dice, con el impío. Lamentable, ¿no? Que han exaltado solamente en estos tiempos el atributo de amor, amor, amor. Pero el amor que ellos creen no es a la luz de las Escrituras, sino al amor como el mundo lo ve, como el mundo cree. Entonces es el concepto que tiene del hombre. El hombre cree que Dios es su amigo, pero la Biblia nos enseña todo lo contrario, hermanos. Somos objeto, dice, de la ira de Dios y somos enemigos. Ahora, si somos enemigos de Dios, ¿tenemos alguna esperanza? ¿Tenemos alguna esperanza? Y aquí es donde empezamos a responder que era necesario que Cristo muriera en la cruz, hermanos, para que tú tuvieras la esperanza de que tienes ahora que eres o dices ser cristiano, hermano, para que tú tengas esa esperanza en que vives, en la cual descansas tranquilo todas las noches. Era necesario que sucediera algo. Era necesario que Cristo muriera en la cruz. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, muerte eterna, separado de Dios, amados hermanos. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado
según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, hermanos. Lo que nos dice la Escritura es que hubiera perdón, tendría que pagarse con muerte, derramando la sangre. Solo de esta manera nosotros, hermanos, podemos pasar de ser enemigos de Dios a ser objetos de su amor. De estar muertos en nuestros delitos y pecados, ser vivificados. De estar en las tinieblas a pasar a su luz admirable. Eso pues fue posible, ¿por quién? Por la muerte de Cristo, por eso que era necesario que pasara eso, hermanos. Nuestra salvación para nosotros es gratuita, pero a Cristo le costó su vida, su sangre. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11, dice la bendita palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo, amados hermanos, era necesario que muriera en la cruz. No podemos entrar a la presencia de Dios por nuestros propios méritos, por nuestros esfuerzos de justicia. Si pudiéramos ser buenos por nuestros propios medios, pues no necesitaríamos expiación, no necesitaríamos de Cristo. Tampoco podemos entrar a su presencia por ser ciudadanos ejemplares, no, ni siquiera por ser religiosos, no podemos entrar a la presencia porque quizás leemos la Biblia, no, ir a la iglesia, quizás ofrendar generosamente para la obra del Señor, ni siquiera quizás orar, dar a los pobres, no, por eso no podemos entrar a la presencia de Dios. Solo es por Cristo, ¿no? Cristo. La única forma de entrar a la presencia de Dios, la única manera que nosotros podamos ser partícipes del nuevo pacto es a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y la honra y la gloria sea para nuestro Dios Trino. La muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, que se hace eficaz para nosotros cuando confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, hermanos. Dios determinó las reglas, amados hermanos. El alma que pecare, esa morirá. El alma que se salva solo será a través del sacrificio del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó. Vamos entonces a la otra pregunta. Ahora, ¿estaba Dios obligado a enviar a su Hijo a morir en la cruz? No, hermanos, no estaba obligado. No estaba obligado de ninguna manera, porque había algo que sí estaba obligado. ¿Qué era? Que precisamente por su carácter justa era pagar el pecado. Sí estaba obligado por su carácter justa. Dios estaba obligado a castigar, a condenar y a matar por el pecado, a exiliarlo eternamente, a excluirlo eternamente, alejado de él a causa del pecado. Su carácter justo así lo demandaba. Así lo demanda, hermanos. El alma que pecare, esa morirá. Si tú has pecado, te pregunté hace rato si tú eres pecador, si dijiste que sí, lo que merecías solamente era eso, el castigo eterno. Si tú has pecado, yo he pecado, si eres cristiano, ya te has dado cuenta qué pecador eres, porque creyente, a la luz que le es resplandecido, se da cuenta qué pecador somos delante de Dios.
que necesitamos solamente de Cristo. No hay un cristiano, amados hermanos, que pueda decir, no, yo creo que no fui tan malo. No puede haber eso. Si ese pensamiento está rondando en su cabeza de ese que dice ser cristiano, lo que quiere o lo que está demostrando es que la luz del Evangelio no ha resplandecido en su vida. Porque un creyente verdadero, un creyente genuino que ha puesto su fe en Cristo, ve su condición delante de Dios. Pecador, pecador y pecador. Que solo la misericordia y la gracia de Dios, que solo por Cristo podemos ser aceptos, que podemos entrar hacia su trono de gracia confiadamente. Ahora Dios no estaba obligado a enviar a su Hijo, pero después que Él toma la decisión de salvar, amados hermanos, sí, estaba obligado. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir. Él es un Dios inmutable, no cambia. Dios toma la decisión. En la eternidad lo que se llama el pacto eterno de redención. También en algún momento lo hemos estudiado. Las tres personas de la Trinidad hicieron un pacto eterno. Antes de la creación del mundo, en la eternidad pasada, Dios decide enviar a su Hijo a morir en la cruz. Allá Dios toma una decisión de perdonar y salvar. Y cuando toma esa decisión, entonces sí está obligado a enviar a su Hijo. No había otra manera. Y la pregunta es, ¿puede haber otra manera de salvar a sus hijos? ¿De perdonar los pecados? No había otra manera. Era obligatoriamente la manera que Dios ya había decidido que su Hijo muriera en la cruz. ¿Por qué? ¿Quiénes estaban enemistados? Dios y el hombre. ¿Quién había pecado? El hombre. Nosotros. El hombre había pecado contra Dios. ¿Quién debería pagar ese pecado? Nosotros, hermanos. El hombre. Pero un simple mortal, no podría pagar. De ahí es que la segunda persona de la Trinidad se encarna, amados hermanos, y muere en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliarnos a los hombres con Dios. Ahora Dios no está obligado a salvarnos. ¿Estaba obligado, hermanos? No. Dios no estaba obligado a salvarnos. ¿Y por qué lo hizo? La respuesta dice, ¿no? Está en la Biblia. Es por amor, hermanos. No hay otro. Amor. Un amor inmerecido, que no lo podremos entender. ¿Por qué? Que Dios vio en nosotros, o ¿qué vio en nosotros para amarnos? Juan capítulo 3, versículo 16. Este pasaje es muy, muy conocido, hasta por los incrédulos. Muy utilizado en esas iglesias que minimizan el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. No porque nos merecíamos. Dios nos amó. No lo entendemos por qué. No es que porque tú eres buena persona. No. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno nos he amado, hermanos. Con amor eterno. Entonces, ¿era necesario que Cristo viniera a morir en la cruz? Sí, era necesario. Hasta de momento hemos visto la necesidad de Cristo, la necesidad de la cruz de Cristo. Ahora vamos a ver la necedad de oponerse a la cruz de Cristo.
Continuando nuestro pasaje de estudio, Mateo capítulo 16, versículo 22 al 23, dice: entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si Jesús era Dios, ha dicho que él era necesario que muriera, ¿quién era Pedro para contradecir ello? ¿Quién era Pedro para decir no, que no te acontezca ello? ¿Acaso Pedro no había acabado de contestar de que Cristo era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios? Y había hablado eso, pero por revelación de Dios. Pero ahora, en esos momentos, en este pasaje, estaba influenciado por el enemigo. Las intenciones de Pedro, ¿eran buenas o eran malas? Eran buenas a los ojos de los hombres. Sí, era buena. Porque cualquiera no dice, no, pero que no te acontezca eso. ¿Cómo va posible que quieres sufrir, que quieres morir? Su intención es buena a la luz de la mirada del hombre. A los ojos de él era buena, pero no se acomodaba a lo que el Señor había ya decretado, hermanos. A los ojos de él sí estaba bien, pero al acomodarse no se acomodaba a lo que el Señor había dicho. Sus buenas intenciones, amados hermanos, era una gran maldad, porque estaba oponiéndose a la cruz. Al decirle no vayas, decirle no, Cristo, no mueras. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera muerto Cristo en la cruz? En estos momentos estaríamos perdidos, hermanos. Por eso la necesidad de oponerse la cruz. Estaba oponiéndose Pedro en esa forma al decir que no te acontezca esto, Señor. Se estaba oponiendo a la cruz de Cristo y también estaba oponiéndose a que Jesús obedeciera al Padre. Cristo dijo: yo vine a hacer la voluntad del Padre, no mi voluntad. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Oponerse a la cruz era oponerse entonces a la razón por la cual el Hijo se había encarnado. Y era oponerse a que tú y yo hoy gocemos el perdón de nuestros pecados, hermanos. Ese es oponerse a la cruz de Cristo. Y la dicha de tener amistad con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Era oponerse a la dicha de saber que ya no somos objeto de la ira de Dios, sino somos objeto de su amor. Los que hemos puesto la confianza de Cristo somos objetos de su amor. Ya no está la ira sobre nosotros. El pecado de Pedro, por más buenas intenciones que tuviera, no pensaba, porque no estaba pensando conforme a los pensamientos de Dios, sino solamente conforme a los pensamientos del hombre. Esa es la misma forma que podemos tomar estos pasajes para ver muchas cosas también que se hacen en las congregaciones. ¿Por qué meten tanto música? ¿Por qué meten tantos teatro creyendo que están haciendo bien? Al pensamiento de Dios está mal. ¿Por qué? Hay un principio regulador que Dios nos manda cómo debemos acercarnos, cómo debemos adorarle, pero el hombre, ¿qué piensa? No, me parece que esto es mejor. Y eso va en contra del Señor. Y eso es pecado, amados hermanos. El pensamiento de Dios no son iguales que nuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 8, 9, claro, nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si tus buenas intenciones no se acomodan a la Escritura, amados hermanos, ¿sabes cómo lo ve? ¿Cómo lo ve Dios? ¿O cómo te ve? Como un hombre desdichado,
Si tus buenas intenciones no se acomodan a lo que está escrito, a lo que Dios ya ha revelado, Dios te ve como un hombre desdichado. Quizás lo más complejo sea el hecho de que aquellos que se oponían a la muerte del Mesías se apoyaban a las Escrituras. ¿Quiénes se apoyaban a las Escrituras? Los judíos, los fariseos, los escribas. Se apoyaban a las Escrituras, pero de una manera incompleta. Incompleta. Conocían las Escrituras, pero solamente miraban a lo que se acomodaba, a lo que ellos querían. Ellos solamente estaban pensando en sus intereses personales de ellos y utilizaban parte de la Escritura para justificar, mostrando ¿qué? ¿Qué estaban demostrando con ello? Su ceguera espiritual, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 14, 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que Cristo sea levantado. ¿Y dónde fue levantado Cristo? En la cruz, hermanos, en la cruz. Aquí vemos entonces nuevamente por la boca del Señor que era necesario de su muerte en cruz. Juan capítulo 12, versículo 32 al 34. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Se dan cuenta? Ellos estaban recordando las profecías del Antiguo Testamento. Que el Cristo iba a permanecer para siempre, pero se quedaban solamente en ello. Pero las otras escrituras obviaban. Y cuando le hacen esta pregunta, en un tono sarcástico, quizás lo hacen: ¿quién es este Hijo del Hombre? Si en la escritura estaba escrito que permanecía, dice, no, para siempre. Y tú dices que eres el Mesías y que tienes que ser levantado, que dices morir en la cruz, que tienes que morir. ¿De qué Hijo de Dios nos estás hablando? Ellos se preguntaban, porque aún la luz del Evangelio en ellos no había sido resplandecido. Era su ceguera espiritual que no podían entender. En el Antiguo Testamento era claro que era revelado que Cristo era necesario que padeciera. Vayamos a ver a las escrituras que ellos, los judíos, se apoyaban para decir que el Mesías no iba a morir. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? ¿A quién se refería? A Cristo, hermanos, a Jesús. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Toda esta revelación nos hablaba de Cristo, de su reino eterno. Entonces, ¿qué pensaban ellos?
Si el Mesías que nos iba a venir a libertar a todos de estos romanos, ellos querían eso, que el ser libertado de la esclavitud de los romanos, que iba a poner su reino y que nosotros íbamos a vivir con él por la eternidad. Ellos solamente pensaban en lo terrenal, pero no lo espiritual y lo eterno, hermanos. Daniel capítulo 2, versículo 42 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Estaba hablando de Cristo, del reino de Cristo. Entonces ellos decían, si este dice que va a morir, entonces, ¿cómo va a decir que es el Mesías? Por eso que le rechazaban, hermano. Él era Mesías. ¿Cómo puede decir que va a morir? Si en la Escritura nos dice que su reino iba a permanecer para siempre. ¿Cuál era el problema de los judíos? ¿Cuál es el problema también de la gente de hoy en día, hermanos? Su ceguera espiritual. Su ceguera espiritual. ¿Qué les hacía pensar a ellos que si venía el Mesías, ellos podrían ser parte de ese reino? El hecho de que ellos, ¿qué? Se veían como no pecadores, que se veían para ellos justos delante de Dios por sus méritos. ¿Cómo ellos pensaban que iban a ser parte del reino de Dios? Lo único era, pensaban que eran justos. Por eso el Señor le dijo, yo vine a buscar lo que se perdió, no a los justos, sino a ¿qué? Pecadores. Pero ellos se creían justos. ¿Y cuál era el problema de la gente de hoy también? Igual, ¿qué es? Su ceguera espiritual, amados hermanos. Están ciegos, esclavos del pecado, muertos de sus delitos y pecados. Y ahora, ¿por qué tú sí puedes entender todo lo que vemos en el Antiguo Testamento? Porque si tú supieras o sabes que o entiendes quién es el Cristo, que era necesario que sufriera, no es porque tú eres más inteligente, hermanos. Solo es por la gracia del Señor, que la luz del Evangelio ha resplandecido en ti. Mateo capítulo 13, versículo 34 a 42 dice, y eso es hablando, ¿no? Porque si tú supieras también, si viene algo que se acabe tu vida y sabes que va a venir un juicio y tú no estás puesto tu confianza en Dios, sabes a dónde vas a ir. Si tú supieras qué terrible eres enemigo de Dios, que estás muerto en sus delitos y pecados, ¿qué va a pasar? El Señor le responde, dando respuesta sobre esta parábola. Mateo capítulo 13, versículo 37 al 42. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tu amigo, amiga, un día va a terminar. Cristo va a volver, ya no como Salvador, sino como un juez justo. En algún momento tu vida va a terminar, amado amigo, amiga. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo, vas en camino a ese horno de fuego donde será el lloro y crujir de dientes. Ese es tu camino, donde el fuego ese nunca se apaga, donde habrá crujido de dientes y el lloro. Ven a Cristo con un corazón contrito y humillado y no dejes pasar más tiempo. Y si los judíos se hubieran dado cuenta en su corazón también
lo hubieran hecho. Y tendrían que decir tanto ellos como nosotros, ¿cómo puedo ser parte del reino si soy indigno? ¿No tengo cómo pagar mi maldad? ¿Cómo puedo ser parte de ese reino? A lo mejor a estas alturas te estás preguntando por qué ellos no veían las escrituras como nosotros lo vemos. Nosotros la vemos, claro, las escrituras, que Cristo tenía que sufrir. Así que ahorita vamos a ver estos pasajes que nos muestran que Cristo tenía o debía padecer. Isaías 53. Este es un pasaje muy conocido también y siempre lo repetimos. Isaías 53, versículo 3 al 6 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Era necesario. Ya así había sido revelado que Cristo tenía que sufrir. Y en esto también, amados hermanos, muchos se quedan cuando dicen ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Por eso dicen, no, un cristiano no puede estar enfermo porque ya Cristo llevó nuestras enfermedades. Se quedan en lo terrenal. Pero lo que habla es lo espiritual. Estábamos enfermos de nuestro pecado. Cristo nos liberó, nos sanó de esa enfermedad del pecado. Muchos se quedan en eso, nada más en lo terrenal, igual que los judíos. Porque muchos van en esas iglesias que supuestamente hay sanidades, milagros, prodigios, que buscan lo terrenal, no lo espiritual. ¿Acaso no está claro acaso que Cristo debería sufrir? ¿Qué hacían ellos con estos pasajes? Estaban ciegos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Cristo, hermanos. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el unigénito. Daniel capítulo 9, versículo 25-26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El Mesías tenía que morir, tenía que sufrir. Ahora, ¿qué hacían ellos con estos pasajes? ¿Qué hacen algunos con estos pasajes en nuestros tiempos también, hermanos? ¿Tú lo puedes ver? ¿Tú lo puedes entender? Dale gracias a Dios, hermano. No es porque nosotros somos más inteligentes que ellos. No porque nosotros veamos con claridad, podemos decir, no, porque yo soy más inteligente. No, hermano, solo es por la gracia del Señor, que no es revelado. Nos es revelado ello, que podamos entender. Vemos, y ahora ver la claridad de estos pasajes, hermanos, en el Antiguo Testamento respecto a la muerte del Mesías, empiezan quizás a rondar otra pregunta. ¿Por qué los judíos no concebían que Cristo muriera?
Y la respuesta, por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 32, dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando se decía ahí que tiene que ser levantado, está haciendo entonces a la referencia de la muerte de cruz, la crucifixión. Juan capítulo 12, versículo 37 al 40, ahí está la respuesta, que dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podrán creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Simplemente que Dios endureció sus corazones, el endurecimiento judicial. ¿Y esto es muy fuerte? Sí, pero está en las Escrituras, hermanos. La Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y Faraón endureció su corazón. ¿Pero quién era el malo? ¿Dios? No, hermanos. El Faraón. Él endureció su corazón por su pecado. Y el hombre de la misma forma endurece su corazón por su pecado. No es que Dios endurece. Tengamos cuidado, hermanos. Dios permite que cada hombre que le rechaza endurezca su corazón por su pecado. Pues vimos los pasajes en el Antiguo Testamento, pero es increíble cómo se refiere, ¿no? También el apóstol Pedro respecto a la muerte, a la necesidad de la muerte del Mesías. Veamos dos pasajes. Hechos capítulo 3, versículo 18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de los profetas. Ya había sido ya revelado por los profetas que Cristo tenía que morir de esa manera, hermanos. Que dice que Cristo había de padecer. ¿Qué dice quién había sido anunciado? Dice por los profetas. Ya había sido anunciado. Dios ya lo había anunciado por la boca de todos los profetas, que Jesucristo había de que padecer. Y ahí mismo también en Hechos, el apóstol Pablo también habla. Hechos capítulo 17, versículos 2, 3 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento revelaba que Cristo iba a padecer, pero los judíos no entendieron eso. No entendieron los judíos. Lucas capítulo 24, versículos 17 al 26, igual, dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí de lo que aquella cosa que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué platiquéis con estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estéis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y a sentencia de muerte y le crucificaron.
Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Cristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor les dice, ya ha sido revelado. Por supuesto que sí era necesario entonces, hermanos, por la causa del carácter de Dios, por la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Ahí mismo en el capítulo 24 de Lucas, más adelante, en el versículo 44 al 46, y les dijo, estas son las palabras que os hablé aún con vosotros, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué quiere decir todo el Antiguo Testamento? Moisés, los 5 primeros libros. Los salmos, los profetas mayores, profetas menores, estaban sido revelado que Cristo era necesario que padeciera. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, hermanos, es una obra única y exclusiva de Dios. El hecho que de nosotros podamos ver es misericordia, es gracia de Dios. El hecho que podamos ver nuestra miserable condición, que podemos ver que somos enemigos de Dios y que somos objetos de la ira, hasta eso es incluso, amados hermanos, misericordia de Dios. Porque si no viéramos nuestra condición, si no viéramos que somos enemigos de Dios, nunca hubiéramos tenido la necesidad de buscar un Salvador. Por eso hasta eso es misericordia de Dios. Es misericordia de Dios el entender que somos pecadores, que merecemos solamente la ira de Dios, el castigo eterno de Dios. Entonces, hermanos, amados hermanos, sin la muerte de Cristo en la cruz, no hubiera sido podido ser redimidos, es decir, comprados por Él, y por lo tanto, ya no ser más sus enemigos, ya no ser el objeto de su ira, sino el objeto de su amor. Y la única manera fue por Cristo. Cristo fue nuestra reconciliación, hermanos. Por lo tanto, no creer esto o oponerse, amados hermanos, es una necedad que refleja ¿qué? Ceguera espiritual. ¿Refleja qué? Tu condición espiritual. Refleja la condición espiritual del hombre. Y el hecho el de creernos y regocijarnos en la muerte de Cristo y su resurrección es porque Dios en su infinita gracia le plació ¿qué? Concedernos en conocer, darnos la vista, la vida espiritual, y nos ha hecho entender por medio de las Escrituras, por su Espíritu Santo, hermanos. En la próxima predicación estaremos entonces aclarando, amados hermanos, que el cristianismo no consiste solamente en creer en lo intelectual, hermanos. No, tú puedes decir, no, sí creo que Cristo vino a la cruz, sí creo que Cristo es Dios, que te reconcilie con Dios. Eres objeto de la ira de Dios, pero necesitas que alguien te reconcilie y seas no objeto de su ira, sino objeto del amor de Dios. El Señor nos concede esa misericordia, amados hermanos. Agradezcamos nosotros como creyentes si nuestra profesión de fe es real. Si nosotros decimos ser
cristianos, si no es un dicho, pero es una afirmación, que sea para glorificar a Dios, amados hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar.